compartir un tema en esta noche que se va a titular El peligro de ser engañados. El peligro de ser engañados. Hace unas semanas atrás yo compartí un tema bajo el título El peligro de una mala interpretación. Y ahí hablaba que una mala interpretación produce una mala práctica. O podemos entender mucho mejor, una mala interpretación no da buen fruto. Es importante conectar estas dos partes. Si malinterpretamos la palabra de Dios, no obtendremos buen fruto, ¿verdad? Es como en el sentido de una receta que no lleva el orden que demanda, no vamos a tener resultados buenos. Por ejemplo, en la historia del buen samaritano, yo quiero que vayamos al libro de Lucas 10. Acompáñenme a leer el versículo 25 hasta el 28. Y allí, en Lucas 10, vemos la historia del buen samaritano. Usted conoce la historia si usted lee su Biblia. Y encontramos a Jesús haciendo una pregunta de interpretación. Ahora, ¿por qué vamos a hablar otra vez de interpretación? Mientras yo meditaba en todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? A nosotros nos llegan muchos mensajes por el WhatsApp, por el Facebook, por vía texto, de muchas profecías, muchas especulaciones acerca del fin de los tiempos. Y esto es un tema, ¿verdad?, que no es tan, vamos a decir, tan claro en la Biblia. La venida del Señor muy claramente, eso sí lo dice claro, no sabemos el día que viene, pero sí la Biblia nos enseña el tiempo de su venida, el tiempo. El tiempo me refiero cuando vengan las señales de que está cerca la venida del Señor. Pero vemos que en la misma Biblia, cuando vemos la palabra el Señor está cerca, el Señor viene pronto, tiene el sentido, tiene varios sentidos. Uno de ellos es, dice la palabra que para el Señor un día es como 1000 años, porque el Señor existe fuera de nuestro tiempo. Pero también significa, esa palabra el Señor viene pronto, está cerca, de prepararnos como iglesia, de prepararnos como cristianos. Obviamente no es saludable, no es bueno saber que el Señor viene tal fecha, porque obviamente conociendo nuestro corazón caído, nos prepararíamos una noche antes y se perdería todo el propósito del tiempo que el Señor nos permite estar aquí para alcanzar las almas. Entonces el Señor sabiamente esconde la fecha de su venida, pero en su palabra sí nos ayuda a entender los tiempos. Entonces, ¿qué debemos hacer en este tiempo en el cual estamos bajo esta cuarentena? No debemos asumir, no debemos entrar en temor y sí debemos permanecer en las Escrituras. Es importante. Como bien decía al principio, una mala interpretación va a producir una mala práctica o va a producir malos frutos. Entonces aquí es importante porque aquí en esta historia, vamos a leer desde el verso 25, estoy en Lucas 10, acompáñenme allá. Fíjense lo que dice Lucas 10, 25. Dice, he aquí un intérprete de la ley. Aquí el intérprete era el encargado de interpretar la Biblia, en este caso la ley de Moisés, las leyes que Dios le entregó al pueblo de Israel. Y había un encargado que se encargaba nada más de estar mirando los puntos, comas, de que no hubiese equivocación al estudiar la ley. Nos damos cuenta en esta historia de que ellos malinterpretaron la ley, porque Jesús mismo le hace dos preguntas. Vamos a ver a continuación. Dice que este intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, es decir, para tentar a Jesús, le dice maestro. Obviamente entendemos que la palabra maestro es en hipocresía. ¿Cómo sabemos? Porque dice el texto que se levantó para probarle. Se levantó no para ayudarle, no para compartirle la palabra, sino para tentarlo. Para que Jesús, al contestar algo equivocadamente, sea eso una excusa para llevarlo más rápido a la condenación y a la cruz. Pero todos sabemos que Jesús se la sabía toda. Dice aquí, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, esta pregunta es sumamente importante y cada vez que vemos en la Biblia, cuando alguien le pregunta a Jesús acerca de la vida eterna, siempre está conectado a las obras del cristiano. Hemos estudiado cantidad de veces, no entramos al cielo por el mérito humano, por nuestra capacidad, pero sí las obras deben demostrar que hemos recibido esa salvación
y que la justicia y santidad mora en el creyente. Entonces, la idea es, somos justificados por fe, hechos inocentes, pero somos santificados por obras. Es importante entender eso. Entonces, aquí nos damos cuenta que el intérprete le pregunta, ¿haciendo qué cosa? ¿Verdad? La idea de, debo de cumplir la ley para entrar al cielo. Esa es la idea de la pregunta. Dice el 26, y él le dijo, Jesús, ¿qué está escrito? Número 1, ¿qué está escrito en la ley? Y luego le hace una segunda pregunta, ¿cómo lees? La pregunta aquí es, ¿cómo lo interpretas? Una cosa es cómo leemos, una cosa, perdón, es lo que leemos, una cosa es lo que leemos, y otra cosa es cómo lo interpretamos. Entonces aquí es donde vamos a ver estas dos partes de mirar las escrituras e interpretar las escrituras. Dice el versículo 27, aquel respondiendo dijo, aquel obviamente, ¿verdad? El Señor le devolvió la pregunta a él. Fíjense que el intérprete le pregunta a Jesús y Jesús le contesta con una pregunta. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es decir, con toda tu voluntad y tu ser, con toda tu alma, con todos tus sentimientos, podemos decir. Dice, con todas tus fuerzas. Habla aquí con vivir para el Señor, el servicio a Él, ¿verdad? Dice, con toda tu mente, habla de permanecer en Él, en meditación de su palabra y la guía del Espíritu. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. En la manera que tú quieres que Dios te bendiga a sí mismo, tú amas a tu prójimo. Y dice el 28, y él le dijo, Jesús, aquí hay dos partes. Dice, bien has respondido. Aquí vemos que respondió bien. Y una respuesta la puede dar, una respuesta correcta la puede dar cualquier persona. Miren, si usted ve a un niño de 5 años que su papá le ha enseñado las escrituras, el papá le puede preguntar, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Verdad? ¿Qué dice Primera de Juan 4:8? ¿Qué dice la palabra en Primera de Corintios 13? Y el niño puede, de manera intelectual, como si fuera una grabadora, responder lo que ha escuchado anteriormente. Pero el sentido, la interpretación de lo que está diciendo, el niño no tiene la capacidad. Entonces, con eso podemos entender que responder bien la Biblia no significa que siempre la estamos bien interpretando o que la estamos viviendo. Una respuesta en palabras, Primera de Juan dice, no amemos de palabras sino de hechos. Entonces hay una parte, hay personas cristianas y no cristianos que saben mucha Biblia, conocen los textos. Y aquí Jesús dice, bien has respondido, primera parte. Pero luego le dice, haz esto y vivirás. Entonces la pregunta es de la vida eterna. Fíjense lo que está diciendo. Entonces aquí es donde podemos ver que este intérprete ya tenía la palabra de Dios. Ya por así decir conocía a Dios. Era del pueblo escogido por Dios. Pero si utilizamos lo que Jesús dice y lo invertimos como ejemplo en este sentido, Jesús le dice, has contestado bien, si tú haces esto vas a vivir. La pregunta inversa sería, has contestado bien, pero si no vives lo que has contestado, no tendrás vida, no vivirás eternamente, porque la pregunta es de la vida eterna. Entonces, comienza Jesús en el versículo 26 preguntando, ¿qué dice la palabra de Dios? Y lo segundo es, ¿cómo lo interpretas? Entonces, cuando estas dos de manera correcta la leemos bien y la interpretamos bien, dice Jesús aquí, su resultado en obediencia produce vida eterna. Romanos dice que el fruto de la santificación es la vida eterna, el resultado de la santificación. Entonces nos damos cuenta que no hay santificación si no hay obediencia. Justificados por fe, pero somos santificados por obras. Fíjense la idea. En este texto nos damos cuenta de dos cosas. Jesús pregunta qué está escrito, pero luego también le pregunta cómo lees. Jesús le da primero la autoridad a las escrituras. Es importante permanecer en las escrituras, no debemos de salirnos de ella. Pero luego se enfoca en la interpretación correcta de las escrituras. Satanás, escuchen bien, es el padre de la mala interpretación de la palabra de Dios. Satanás es experto en torcer la palabra de Dios. Él sabe más, él sabe que si malinterpreta la Biblia, esto trae malas consecuencias y hasta nos puede costar la vida eterna. Él es experto en manipular, torcer, distorsionar, diluir, podemos decir también, las Sagradas Escrituras, quitarle o ponerle. Acuérdense,
Cuando algo es perfecto y usted le agrega o le quita, en ese instante se hace imperfecto. Por eso es que la obra redentora en la cruz es perfecta. Y si usted le agrega a un santo divino, Jesús fue a la cruz, pero también hay que hacer esto. Usted está haciendo imperfecto lo que Jesús hizo de manera perfecta. Pero si usted le quita, perdón, a la obra redentora, usted le quita lo que Jesús hizo, que no es tan importante, de igual modo está menospreciando y está haciendo también imperfecto la obra que Jesús hizo en la cruz. Las escrituras son iguales. Las escrituras, la ley de Dios es perfecta. Es al 100% perfecta. No tiene tacha, no es torcida, no hay mentiras, no hay tinieblas, no hay sombra de variación. Nos damos cuenta que la palabra de Dios es perfecta. Miren, cuando Jesús estaba en el desierto, dice las escrituras en Mateo 4 que estuvo allí 40 días y 40 noches. Allí se le apareció el acusador, el cual conocemos como Satanás. Jesús allí fue tentado por Satanás 3 veces. La pregunta aquí es, ¿cómo fue Jesús tentado por Satanás? ¿Cómo lo tentó Satanás? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo se defendió Jesús al ataque de Satanás? Ahora, esto, hermanos, es importantísimo, porque con la ayuda del Señor hoy vamos a ver algunos puntos que quizás a lo mejor no habíamos visto antes. En Mateo 4, no vamos a leer ahora mismo, si usted quiere puede poner una marca, pero allí hubieron 3 tentaciones de parte de Satanás hacia Jesús. La primera tentación de Satanás fue enfocarlo en lo material. ¿A qué me refiero? Jesús estaba ayunando, así como el pueblo salido de Egipto, como hemos estudiado, ayunaba a Egipto, solamente tenían el maná, el sustento del maná. Nos damos cuenta que Jesús pudo sobrevivir en el desierto porque su sustento venía del Espíritu Santo, de su Padre. Y Jesús duró 40 días, 40 noches ayunando. Satanás se le aparece en el día que tenía más hambre Jesús. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, toma una de esas piedras y haz un milagro y conviértela en pan. Fíjense la tentación. Ahora, Jesús comía. Dice la palabra que le dio hambre, le dio sed, pero no era el tiempo. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás te quiere sacar del tiempo y de la manera en cómo Dios quiere que obedezcamos la palabra. Yo siempre he dicho y tengo esta perspectiva, y lo digo porque por los ataques que uno recibe de manera personal. Cuando Dios te manda a orar, Satanás te manda a leer la Biblia. Fíjense cómo Satanás ataca. Y cuando el Señor te manda a estudiar, Satanás te dice que ore. A él no le interesa cómo lo va a hacer. A él lo que le interesa es sacarte el propósito central de Dios. Así como cuando Jesús entraba a las fiestas de allá en Israel y iba con los discípulos caminando. De repente se paraba y decía, ustedes entren porque todavía no me ha llegado la hora. O sea, no es mi momento de entrar. No era el momento exacto para entrar. Entonces aquí es importante porque Satanás solamente quiere sacarnos del propósito. No importa cómo, solamente te quiere sacar. La segunda tentación era que Jesús, conllevara a Jesús a tentar a Dios. Ahora fíjense cómo este texto, que es la segunda tentación, es algo muy normal en las personas. ¿Qué significa tentar a Dios? Tentar a Dios significa hacer algo y luego demandarle a Dios que haga un milagro en esa decisión que tomamos sin ser dirigidos por Dios. Es decir, cuando alguien dice, voy a comprar esta casa por fe, yo sé que Dios me va a ayudar, eso es tentar a Dios. Fíjense qué idea. Si usted dice, voy a hacer esto sin que Dios le haya dicho, y luego usted descansa en que Dios lo va a respaldar, usted está tentando a Dios. En otras palabras, me voy a tirar al vacío que Dios me apara, que Dios me va a cargar, Dios me va a agarrar en el aire mientras caiga. Si se dan cuenta lo que significa tentar a Dios, muchos de nosotros en algún momento, de algún modo, a lo mejor hemos tomado una decisión pecando de esta manera, tentando a Dios, haciendo algo que nosotros queremos y luego decir, Dios me va a ayudar. Yo sé que Dios me va a ayudar, sin Dios haber dado ninguna orden. Entonces es importante aquí porque Satanás es experto en esto. La tercera tentación que vemos aquí de Satanás es que le ofreció gloria terrenal a Jesús. Primero
lo enfoca en lo material y lo terrenal, la comida física. Jesús estaba ayunando, era tiempo de ayunar. Satanás incitaba a Jesús para que comiera. Lo segundo era que Satanás le dice, súbete en el pináculo del templo y tírate, ¿verdad? Que los ángeles vendrán y te van a cargar. Vamos a ver por qué Satanás dice eso. Y lo tercero dice que le mostró los reinos de la tierra y le dijo, si tú te postras, me sirves y me adoras, yo te daré todas estas cosas. Ahora, como cristianos, mis amados, es muy importante estudiar los ataques de Satanás en la Biblia para saber dónde Satanás quiere que pongamos los ojos. En lo material, tentar a Dios y gloria terrenal. Fíjense, lo mismo que le ofreció en el desierto al pueblo que salió de allí. O sea, ellos estaban con el maná y querían carne, ¿verdad? No estaban ayunando. Luego tentaron a Dios, vemos esa palabra repetida, ¿verdad? En Selah tentaron a Dios y Dios su ira cayó sobre ellos. Y lo tercero era la gloria terrenal. No abrazaron la promesa espiritual porque nada más pensaban en Egipto. Entonces aquí nos damos cuenta, mis hermanos, Mateo capítulo 4, vamos a leer desde el 5 al 7. Vamos a ver aquí nada más la segunda tentación. Por el día de hoy solamente veremos una de las tres. Mateo 4, versículo 5. Ahora, aquí vamos a ver cómo Satanás saca de contexto, malinterpreta las escrituras. Dice versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, aquí a Jesús. Esta palabra le llevó es muy importante porque no fue que Satanás agarró a Jesús de la mano, sino así como Satanás nos ataca con pensamientos imaginarios, de la misma manera llevó a Jesús en su mente y le hizo una imagen en la mente de Jesús. Cuando dice lo llevó, significa que le mostró una imagen. Entonces, ese es el ataque de Satanás. De la única manera que Satanás ataca es por medio de nuestra mente. Te forma una idea con principio y fin feliz, pero detrás tiene un fin muy feo y muchas veces eternamente sufrimos las consecuencias. Dice, y le puso sobre el pináculo del templo. O sea, el pináculo aquí es sobre lo más alto. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Dice, porque escrito está. ¿Qué está haciendo aquí Satanás, mis hermanos? Satanás está citando la Biblia. Satanás está, por así decir, abriendo la Biblia junto con nosotros y te está mostrando un verso. Pero como sabemos que Satanás es padre de mentira, entendemos que la va a torcer la Biblia, la va a distorsionar, la va a diluir, le va a sacar lo perfecto. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. Dice, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí con Satanás? Satanás es el padre de malinterpretar la palabra de Dios, mis hermanos. En su primer ataque contra Adán y Eva fue exactamente lo que hizo, sacar o distorsionar la palabra de Dios. Dios le dice a Adán en Génesis 2:7 y Adán le dice a Eva, mira, el día que comamos de este árbol, ciertamente moriremos, dice el Señor. Así dice el Señor. Salmo 91, 11 y 12. Vamos a leer estos textos, mis hermanos. Acompáñenme allá. Salmo 91. Muy bien. Ya me están perdonando los hermanos ahí en el Facebook, mandando corazoncitos ya. Gracias por su paciencia. Sabemos que las cosas son defectuosas a veces. Estamos bien. Salmo 91, 11. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que en Mateo 4, Satanás le está citando o sacando de contexto Salmo 91. Ahora, quiero que noten, mis amados, ¿cuántas personas ha utilizado el Salmo 91 y lo ha aplicado a este coronavirus? Vamos a pensar por un segundo. ¿Cuántos han tomado el Salmo 91 y lo ha aplicado a la situación de lo que es el coronavirus? Ahora bien, la Biblia, mis hermanos, tiene un sentido espiritual y no inicialmente o prioritariamente, ¿verdad? Terrenal, material y físico.
El Señor, como siempre estudiamos, nos puede sanar, nos puede cuidar de la muerte física por un tiempo, porque todos morimos. Pero generalmente hablando, la palabra de Dios siempre está dirigida a lo que es nuestra alma, la salvación de nuestras almas. Entonces aquí vemos el texto que dice, Satanás se lo citó a Jesús en Mateo, él le cita Salmo 91, 11 y 12. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora, increíblemente Jesús vino para, vamos a decir, para ir directamente a la cruz. Jesús a eso vino, dice, para esto he venido, ¿verdad? La intención aquí de Satanás contra Jesús es hacer que Jesús no vaya a la cruz. Porque si Jesús no va a la cruz, nosotros no recibimos eterna redención y Dios no recibe la gloria de sus redimidos. Miren, aquí sabemos, esto lo sabemos, porque si preguntásemos, ¿cómo sabe usted, pastor, qué es eso? Bueno, ¿cómo le llamó el Señor a Pedro cuando Pedro lo quiso detener de ir a la cruz? ¿Cómo le llamó? A ver, dígame a ver, ¿quién sabe? El Señor le llamó Satanás, apártate de mí, Satanás. Obviamente la idea es, Pedro no sabía que se estaba dejando usar por Satanás. Y el Señor le dice, apártate de mí. Vamos a ver ese ejemplo en Mateo 16, 22 al 23. Vamos allá. Vamos allá. Mateo 16. Aquí el Señor comienza a hablar con los discípulos y le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Y comienzan a decir, algunos creen que tú eres Elías, algún profeta, ¿verdad? Uno de esos profetas por ahí. Y el Señor dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y nos damos cuenta que ellos dicen, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. El Cristo significa el Dios encarnado que vino a la tierra para redimir a su pueblo. Entonces, si creemos que Él es el Cristo, significa que la cruz era necesaria. Entonces, todo el que se oponía a la cruz, incluso ahora como cristianos, todo el que se opone a nosotros cargar nuestra cruz, es originalmente del diablo. O sea, eso es originado en el pensamiento satánico, de que estemos cómodos sin sufrir y sin cargar nuestra cruz. Lo vamos a ver en este texto. Dice Mateo 16, 22. Dice, entonces Pedro tomándolo aparte, Jesús aquí es donde dice, me es necesario ir a padecer. Dice que Pedro lo toma aparte y comenzó a reconvenirle. Reconvenir aquí es reprender. ¿Qué vas a hacer? No vas a hacer eso. Esa es la idea. Diciendo, Señor, ten compasión de ti. Ahora, humanamente hablando, escuchen bien, humanamente hablando, ¿Satanás no pareció compasivo en el desierto? Después de 40 días de ayuno, Señor, come algo, cómete alguito. ¿Sí ven cómo Satanás ataca? Que no es como un dragón con cuernos, como muchos creen. No, de manera sublime, mis hermanos, te inyecta su veneno. Dice, ten compasión de ti, dice Pedro, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Tropiezo es lo que se pone delante para que te salgas del camino. Eso es tropiezo aquí. Algo que te está deteniendo de hacer la voluntad de Dios. Ahora, aquí nos damos cuenta que Jesús, en el mismo verso, le explica a Pedro por qué se está dejando usar por Satanás. ¿Por qué Satanás lo está usando como instrumento? Recuérdense que Pedro acaba de recibir una revelación de Dios, de que Jesús era el Cristo. Bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás. Esto te lo reveló el Señor, esto no lo inventaste tú, no lo investigaste tú, eso es una revelación. Pero más adelante nos damos cuenta, mis hermanos, que aquí el mismo Pedro que recibe una revelación de Dios, minutos, momentos luego, no sabemos exacto el tiempo, se le pone enfrente a Jesús y Jesús le llama a Satanás a Pedro. Pero lo que está haciendo Jesús es dejándole saber a todos que Satanás estaba operando en el corazón y la mente de Pedro en ese momento. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? ¿Por qué Satanás te está usando como instrumento? El texto dice, porque no pones la mira. La mira aquí es el corazón. No pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Es decir, en las de los hombres, lo material, lo físico, la gloria terrenal. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que Satanás le susurró al oído, así como a David,
en 2 Crónicas 21:1, le susurró a Pedro en el corazón: ¿vas a dejar que tu Señor vaya a la cruz? ¿No dices que amas a tu Señor? ¿Amas a tu Señor y lo vas a dejar morir? Fíjense el susurro. Y Pedro se emociona y dice: no, 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 no. Y corrió y se le paró delante. Y Jesús le dice: eso que tú estás haciendo, ese es Satanás. Eso no viene de ti. ¿Cómo lo sabe el Señor? Obviamente tenía el Espíritu Santo, pero Jesús es Dios, conoce el corazón. Jesús veía el corazón. Si bien nos damos cuenta al leer la Biblia, mis hermanos, las Sagradas Escrituras, el mayor enfoque principal no es el beneficio del cuerpo en el sentido de obtener sanidad física, riquezas materiales o protección de la muerte física. Inicialmente la Biblia no fue entregada para eso. Quiero que entiendan esto, mis hermanos, porque Satanás está muy interesado en que nadie se salve, en que Dios no sea glorificado. Y si tú y yo decimos conocer a Dios y nuestra intención e interés de acercarnos a Cristo es por algo material, vamos a ser engañados por Satanás. Dios te puede suplir, te puede sanar, pero ¿cuántos de ustedes pueden decir que han tenido una enfermedad siendo cristianos y Dios no lo ha sanado? Como a Pablo, que no le sanó el aguijón, no le quitó el aguijón. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo a Pedro: ¿por qué no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres? El discipulado de Jesús, es la palabra correcta, el discipulado de Jesús consistía, quiero que pongan atención a esto, el discipulado de Jesús consistía, número uno, en modelar el carácter de Dios. En modelar qué significa ser un cristiano correcto y genuino. Ese es número uno, en qué consistía el discipulado de Jesús. Número dos, el discipulado de Jesús consistía en interpretar bien lo que significa el amor de Dios. Pedro pensó en ese momento que estaba amando a Jesús, pero sin darse cuenta lo estaba odiando. Suena raro porque le dijo: ten compasión. No, estaba utilizando el sentimentalismo, el sentimiento carnal para manipular el plan de Dios para nuestra propia redención. Fíjense lo importante. Lo segundo, interpretar el amor de Dios. Y lo tercero, ¿en qué consistía el discipulado de Cristo? Capacitarlos para ir a la muerte. Número uno, estoy hablando aquí de en qué consistía el discipulado de Jesús. Número uno, modelar el carácter de Dios. Número dos, interpretar el amor de Dios correctamente, porque muchos interpretan el amor de Dios de una manera humana. Y lo tercero, capacitar a los discípulos y a nosotros para morir por causa del Evangelio. Ahora piensa un segundo en eso, denle un poco de mente a este discipulado. En la mayoría de los casos, el discipulado que vemos en las iglesias hoy es acerca de las bendiciones materiales que, entre comillas, vienen de Dios. Miren, Satanás tiene un solo propósito en esta tierra, mis hermanos, que es lo contrario a lo que leí del discipulado: enfocarnos en las cosas materiales y pasajeras. Redefinir lo que significa la bendición de Dios. Dios dice que la bendición no acarrea tristeza. Lo que quiere decir eso es que la bendición de Dios es eterna, es en los cielos. No acarrea tristeza, no trae tristeza con ella. Satanás quiere redefinir lo que significa la bendición de Dios. Y por tercero, negarnos a nosotros a sufrir y morir. Ese es el plan de Satanás. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, número uno, creando nuevos caminos para llegar al cielo. Religiones falsas. No es Cristo nada más el único camino, dice Satanás. Hay muchos. Pórtate bien, esta religión, este sacrificio, esta ceremonia, este rito. Satanás es experto en crear diferentes vías para llegar a la presencia de Dios falsamente. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él no dijo: yo soy un camino, yo soy una verdad o yo soy alguna vida. No, él dijo exclusivamente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora, lo segundo que Satanás utiliza como herramienta es trayendo esperanza aquí en la tierra. A esto le llamamos vanagloria. Lo primero es crear caminos nuevos, falsos, para llegar al cielo, religiosidad.
Lo segundo, traer esperanza, pero aquí en la tierra, eso es vanagloria. Y lo tercero, ocultando la verdad objetiva y absoluta de Dios, eso es confusión. ¿Cómo lo hace? Al saber Satanás que nada más en la Biblia encontramos la verdad absoluta de Dios, ¿qué hace él? Se mete como maestro, se disfraza y tuerce la Biblia. Bueno, la Biblia, hermanos, consiste en la vida de Dios y en la vida del hombre. Si usted ve la historia completa de la Biblia, es acerca del hombre, de Dios y el hombre, de la santidad de Dios, la injusticia del hombre, de la vida y el amor de Dios, de la maldad del corazón de los hombres. ¿Por qué estos dos tienen un contraste? Porque aquí vemos el plan redentor y salvífico de Dios sobre el hombre caído. Cristo no vino a darnos riquezas terrenales, a eso no vino. Cristo no vino incluso a sanarnos de manera física o a cubrirnos del coronavirus, porque ya hemos visto cristianos que han partido con el Señor. Murieron físicamente, pero la palabra nos da esperanza de que no murieron, sino durmieron en el Señor. El que muere en Cristo no muere, sino duerme. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a Mateo 16, 24 para ver esta conexión. Mateo 16, 24, Jesús dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Hermanos, tómese un segundito. Y nada más así, en su humanidad y capacidad que usted tiene, ¿qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué significa me tengo que negar? Piense en un gimnasio y en una dieta. ¿A qué nos tenemos que negar? Bueno, en el gimnasio tenemos que negarnos a levantarnos tarde, a ser ociosos, a estar cómodos y a hacer ejercicio, que es más sacrificio. Si es una dieta, nos tenemos que negar a las comidas chatarra que nos gustan, la comida que tiene mucho sabor, y comer saludable para un cuerpo más, valga la redundancia, saludable. Cuando Cristo te dice niégate, significa que al tú tomar la decisión de seguirlo a Él, van a venir ofertas tras oferta tras oferta. Y tú tienes que, para poder seguir a Cristo, necesitas negarte a los deseos que vienen directamente de Satanás. Por eso Jesús se negó en el desierto, no comió, pero se resistió a Satanás. O sea, no tentó a Dios y se negó al gobierno, a la gloria, terrenal, porque luego dice Filipenses que obtuvo la gloria eterna, se sentó en el trono. Es importante esto. Entonces aquí el texto continúa, el 24 de Mateo 16. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Aquí la cruz representa dolor. Cada vez que tú quieres algo y tú sabes que eso te quita el enfoque de Cristo, a clavarlo en la cruz, simbólicamente hablando estamos. Luego dice, y sígame. Aquí seguir a Cristo es andar en su palabra. Estudiar su palabra, andar en ella, responder a ella, guiados por el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. Verso 25. Porque todo el que quiera salvar su vida. Salvar su vida significa todo el que quiera establecer su vida aquí en la tierra. Dice, la perderá. Todo el que va detrás de la vida, del camino ancho, de la vida que vemos con los ojos, dice, la perderá. Dice, y todo el que pierda, es decir, el que se niegue al mundo, todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, fíjense lo que dice el texto, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Usted diría, pastor, ¿y a quién le gusta la muerte? El que conoce a Cristo sabe que la muerte es simplemente un puente para estar con Él. Miren, vamos a pensar en la muerte como una frontera. Imagínate que tú, si tú tienes un hijo o una hija, y tú estás en un país, y tu hija de 5 o 6 años está en otro, ¿no te gustaría atravesar esa frontera para estar junto con las personas que tú amas? La muerte para el cristiano es simplemente una frontera. Por eso 2 Corintios 5 dice que somos embajadores. Un embajador es uno que trabaja en una frontera para pasar una persona de una ciudad, nación, a otra nación. Entonces nosotros predicamos el evangelio
para nosotros conectar o reconciliar a los que no conocen de Cristo y pasen la frontera de la muerte y conozcan la vida eterna. Entonces, la muerte ya no es una pérdida para el cristiano, es ganancia. Para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice el Señor, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es decir, no me quería morir para no perder esta vida que me gusta mucho. Pero cuando ve que el Señor viene del otro lado, ellos van a decir, wow, si hubiese dado mi vida por causa del Evangelio, si me hubiese muerto por causa del Evangelio, no suicidio, escuchen bien, sino entregarlo todo por el Evangelio, hubiese estado con ese que viene ahí en las nubes, con sus ángeles. Miren, estamos en medio de una pandemia mundial donde las redes sociales están inundadas de información, hermanos. Algunas correctas, pero muchas de ellas informaciones falsas. La Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra divina de Dios es absoluta, es verdadera, es perfecta. La palabra de Dios es el libro más atacado, es el libro más vendido, el libro más conocido, es el libro más buscado, el más usado, el más criticado, el más publicado, el más traducido, el más necesitado, el más odiado y el más amado. Pero sobre todas esas cosas es el libro más mal interpretado. Y quiero decir que no estoy aquí como aquel que es un experto en las Escrituras. Les voy a decir algunos puntos que les va a ayudar a entender por qué y cómo podemos saber si estamos en la verdad. Es importante esta parte. ¿Quién es el autor detrás de toda esta mala interpretación? Sabemos que es Satanás. El padre de mentira le llama la Biblia. Las redes sociales están inundadas de profecías acerca del fin del mundo. De este coronavirus es la señal, de que este coronavirus es la señal más directa del fin, de que ya estamos a la puerta, que Jesús está a menos de un mes, algunos dicen. Y si usted un día escucha 5 videos de profecías en las redes sociales, en su mayoría, no todas, hay profetas y hay hombres y mujeres que hablan de parte de Dios, debemos recalcar eso, pero en su mayoría, mis hermanos, todas están en desacuerdo, en su mayoría. ¿Y por qué pasa esto? Muchas razones, pero le voy a decir una, escuchen bien. Cuando nuestro corazón no ama a Dios sobre todas las cosas, amaremos otras cosas y nos vamos a someter a ellas. Por ejemplo, si tú eres cristiano y amas más el dinero que a Dios, vas a prostituir la gracia de Dios por dinero. Si tú eres cristiano, escuchen bien, y tú amas la vanagloria más, le vas a dar más énfasis a tu conocimiento que al amor a las almas para que aprendan y sean salvas. Se dan cuenta que el punto aquí es el corazón, no tanto tu capacidad intelectual, no tanto tu doctorado, no tanto lo que has estudiado, el cual todo eso es bueno, pero no descansa en tu corazón. Tú puedes ser un intérprete y odiar a tu prójimo. ¿Sí entienden eso? Entonces, tiene que haber un corazón que ama a Dios sobre todo para poder tener un resultado y una interpretación correcta. Acuérdense de algo, si tú amas a Dios y en un estudio bíblico tú te equivocas, Dios te va a ayudar y te va a dar a entender que te equivocaste y puedes corregir. Pero si tú no amas a Dios y te sales de la verdad, Dios te va a dejar. Hasta que no te arrepientas, vas a estar engañado. Vas a estar engañado. Aquí, mis hermanos, nos damos cuenta que muchos cristianos que no estudian la Biblia, obviamente están llenos de miedo y de confusión. ¿De qué nos advirtió Jesús acerca del fin de los tiempos? ¿Cómo interpretamos esto? Porque muchos cristianos lo que yo veo es que ven un video y no corren a las escrituras, sino que inmediatamente ven el video y si le da miedo, inmediatamente dicen, a lo mejor es verdad lo que dice. Pero no van a la palabra, no van a acomodar lo espiritual con lo espiritual, sino que inmediatamente se asustan y dicen, ay, a lo mejor ese profeta, es que mira, está llorando, es que está diciendo que Dios le dijo, es que está, se le enchiló la piel o se le pararon los cabellos, no sé. Pero ese no es el medio para discernir, mis hermanos, es la palabra. Vamos a Mateo 24, acompáñenme a Mateo 24, vamos a ver un ejemplo.
Mateo 24, verso 3. Si nosotros hacemos la pregunta, nosotros, ahora mismo, tomando en cuenta el coronavirus, el COVID-19, y nos preguntamos, ¿cuáles son las señales para saber que estamos cerca del fin? ¿Cuáles son las señales? Bueno, nosotros comenzaríamos a ver lo que está pasando. Pero si se dan cuenta, el primer enfoque que Jesús nos da en sí, el primero, o sea, lo primero que debemos mirar, no es lo que está pasando afuera, sino lo que está pasando en nuestro corazón. Voy a repetir, cuando miremos las evidencias, las señales del fin, lo primero que debemos de ver no es lo que está aconteciendo, sino nuestro propio corazón. ¿Por qué razón? Porque Jesús dice algo en estos versos que vamos a ver a continuación. Acuérdense que Satanás arrastra a las personas según su amor. Satanás nunca te va a ofrecer a Cristo. Si tú amas a Cristo, sobre todo, Satanás no te va a poder tentar. Pero si tú amas el dinero, la vanagloria, la inmoralidad sexual, la mentira, el chisme, todo eso, Satanás siempre va a tener una cadena y te va a tener amarrado. Pero si tú amas a Cristo, Cristo dijo en Juan 14:30, dijo, el príncipe de este mundo viene, Satanás, y él no tiene nada en mí. No hay nada que él me pueda tentar que yo sienta deseo. Ahora, las tentaciones de Satanás contra Jesús eran por el sufrimiento de la cruz. Y por eso todo lo que hacía era para estorbar eso. Escuchen bien. Aquí vemos en Mateo 24:3, dice, y él, aquí Jesús, estando en el monte de los olivos, dice, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De tu venida, señales, y del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ahora, ¿por qué dice mirad? No está diciendo mirad hacia afuera, está diciendo mirad hacia adentro. La palabra mirad está diciendo cuídate, cuídate. Pero para nosotros poder caer primero en un engaño, primero tiene que haber un amor por lo que el falso está ofreciendo. Escuchen bien, si viene un falso o el mismo Satanás y nos ofrece algo y tú no amas a Cristo más, te va a arrastrar. Pero si Satanás viene o un falso profeta, un falso maestro, y tú amas a Cristo sobre todo, no podrás ser engañado porque no hay nada que te ofrezca o que te saque del plan de Dios, porque tú amas a Dios sobre todo y Dios te va a proteger. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. ¿Saben que podemos saber? Aquí nos damos cuenta que el miedo que ha causado el coronavirus, el COVID-19, sabemos que no es temor de Dios. Sabemos que no es temor de Dios que ha causado en muchos, no en todos, sino miedo de perder su estilo de vida y sus cosas materiales. ¿Cómo sabemos? Porque si el temor hubiese sido de Dios, todos estuviésemos metidos en la palabra de Dios y no solamente viendo cientos de videos del fin y permitiendo que cada información nos confunda cada día más y más y más. ¿Y será malo ver todo esto? No, ustedes me están viendo a mí. Pero es malo ver un video de alguna profecía del fin y no acomodarlo a lo que dice la palabra. Nos damos cuenta, mis hermanos, aquí es importante esto porque muchos están viendo cientos de videos proféticos, entre comillas algunos, que no están alineados con la palabra. Hay muchos profetas por ahí que se están basando en un sentimiento, en un sueño, y sí, yo creo en sueños y visiones, pero yo creo en eso cuando está alineado con lo que dice la palabra, porque Jesús nos advirtió, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Jesús y el apóstol Pablo nos afirman más claramente acerca del fin de los tiempos y de la venida del Señor. Vamos a seguir leyendo más abajo en Mateo 24, comenzando desde el 4, termina ese texto diciendo, mirad que nadie os engañe. Entonces continúa el 3, el verso 5, con la primera palabra, porque. No se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cómo es posible que un Cristo falso engañe a muchos? Porque ese Cristo falso va a prometer algo que no tiene nada que ver con la vida eterna.
sino con cosas materiales y terrenales. Por eso son engañados. Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, entiéndase las noticias. Mirad que no os turbéis, no se asusten, no tengan temor, porque es necesario. Miren, muchos cristianos se han sorprendido por lo que está pasando y la Biblia nos habla de esto. O sea, estamos sorprendidos con lo que ya Cristo nos dijo. Pero la sorpresa viene es porque no estamos permaneciendo en lo que dice la palabra. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice el texto. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, así como el coronavirus, pestilencias, enfermedad, y hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo eso está aconteciendo, pero no en la magnitud que Cristo lo está expresando. Porque en una parte el texto dice, tribulación como nunca antes la ha habido ni habrá. Vamos a estar en el tiempo del fin, si estamos aquí, enfrentando lo peor. Esto no es nada, hermanos. El coronavirus, estamos en casa, viendo televisión, con una tacita de té, viendo programas, nos levantamos a la hora que queremos. ¿Usted le llama esto persecución? No. Por esa razón aquí Jesús es muy claro. Dice el texto, hambres, terremotos, verso 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. ¿Estamos siendo entregados? No. Y os matarán. Está aconteciendo en algunos lugares del mundo, pero aquí está hablando en sentido mundial. Esa es la diferencia, en sentido mundial. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice el texto 10, mas muchos tropezarán entonces. Aquí tropezar se está refiriendo a cristianos. Por eso el texto que vamos a leer, usted va a ver la palabra apostasía, que significa cristianos que dejaron la fe. Ahora, ¿cuáles son los cristianos que van a apostatar? No sabemos, pero le voy a dar un avance. Van a ser personas que están tomando el camino cristiano muy ligero. No están caminando en fe, están creciendo en el amor a lo terrenal y no en lo espiritual. Y cuando aquel día venga, hermanos, va a sorprender a muchos y la palabra dice que dará un grupito, un poquito. Es como que si usted viviera en los tiempos de Noé, ¿qué le dice a usted que usted pertenecería a la familia de Noé y estaría dentro del arca? Fíjense, es importante esto, hermanos. Aquí nos damos cuenta de lo que dice el texto. Muchos tropezarán, verso 10, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad. Aquí es importante esto. Porque la palabra maldad es la palabra griega anomia. A significa anti, nomia, nomos, ley. Entonces maldad significa por haberse multiplicado la falta de la aplicación de la palabra de Dios. El corazón de muchos se va a enfriar. La palabra de Dios en obediencia nos enciende el fuego. No apaguéis al espíritu. Pero la desobediencia enfría el corazón, nos hace ociosos espirituales, se va el ánimo, y cuando estamos siendo ociosos, sin ánimos, nos refugiamos en las cosas del mundo y el alma carnal se hace más fuerte cada vez más. Y se nos complica hacer lo que Dios nos manda hacer en su palabra. Dice, muchos falsos se levantarán y engañarán a muchos, verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Escuchen bien, mas el que persevere hasta el fin. La palabra perseverar tiene el sentido de subir una escalera. Muchos de ustedes quizás usan el término, pastor, hermano, estoy en el proceso. Todavía peco, sí, claro. Pero como cristianos tenemos que ir cada vez más escalando, perseverando. No hemos llegado, no, pero tenemos que cada día subir un escalón, cada día, perseverando. El que persevere hasta el fin, este llegará. La escalera de Jacob, imagínense, usted subiéndole en fe. Miren, Pablo también nos afirma de no ser engañados. Segunda Tesalonicenses 2, verso 1. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1. Vamos a leer un buen número de textos porque no los quiero dejar confundidos. Aquí Pablo también, así como Jesús dice, no os engañéis, ¿verdad? No se dejen engañar. Cuidad, mirad que nadie os engañe. Fíjense lo que dice Pablo. Segunda de Tesalonicenses 2.1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con
nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente. ¿Mover qué significa? De nuestra firmeza en la palabra de Dios, de nuestra firmeza en lo que dice su palabra, en la fe en Cristo, en lo que Él ha prometido. No te dejes mover. Acuérdense que las informaciones, si traen miedo y nos asustamos, nos movemos. Así como Pedro iba caminando hacia Jesús y vino una tormenta y se hundió porque quitó la mirada. Y Pablo dice, no os mover fácilmente en vuestro modo de pensar. Dice, ni os conturbéis, o sea, no tengan miedo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Hay cartas, vamos a decir, informaciones que parecen como que vienen directamente del Señor. Pero el texto nos escribe claramente, dice, en el sentido, no se dejen mover, no se dejen mover, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De esto hace 2000 años, de esta carta. Fíjense lo que dice. Dice el 3, nadie os engañe, lo mismo que dice Jesús, no se dejen engañar. Dice, en ninguna manera, porque no vendrá, Jesús no vendrá, sin que antes venga la gran apostasía. La apostasía es la gran cantidad de cristianos que van a abandonar la fe. Una gran cantidad abandonarán la fe. Hubo una apostasía cuando Jesús, digo entre comillas porque no se compara con la que viene, cuando Jesús iba a la cruz, dice, todos me dejarán, todos me van a abandonar. Pero obviamente ahí no tenían el Espíritu Santo, no tenían la ayuda capacitadora del Señor. Ya el pueblo de Israel estaba en apostasía hace tiempo. Habían abandonado la ley de Dios correctamente. Pero luego, cuando viene el Espíritu Santo, es ahora la dirección en la que nos dirigimos con la ayuda de Dios es camino a la muerte, mis hermanos. Es lo que a muchos no les gustan oír. Dice aquí el texto claramente, cuando venga la gran apostasía, yo digo gran porque va a ser la más grande. Ha habido apostasía, pero esa va a ser la más grande. Dice, y se manifieste el hombre de pecado. Manifestar aquí significa se revele o se haga visible, pero eso es a la iglesia. Porque el anticristo es vamos a decir, un político, un hombre que va a acaparar el poder militar, religioso y gubernamental. ¿Se acuerdan cuando Jesús lo crucifican? Si no me equivoco, en Lucas dice que en 3 idiomas pusieron el rey de los judíos, en griego, en romano, ¿verdad? Y después de que ando buscando la palabra en latín, es el idioma romano latín, griego y hebreo, el rey de los judíos. Vemos que hemos estudiado que la idea de esos 3 habla que del poder educativo y filosófico, el poder militar gubernamental y el poder religioso, los 3 crucificaron a Jesús. Los 3 lo negaron. Pero esos 3, vamos a decir, poderes, gubernamental, religioso, filosófico, educativo, van a recibir al anticristo. Nos damos cuenta que aquí la palabra se manifestará es a los cristianos espirituales obedientes. Va a ser una revelación a los cristianos que tienen sus lámparas llenas. Yo no sé usted, pero a mí me trae temor esto. Dice el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición. Dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Se le olvidó? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, cuando llegue el momento que Dios le va a permitir, por causa de la injusticia del mundo, al rechazar al Cristo que vino a morir por nosotros, el Señor va a permitir un anticristo y va a permitir que tenga poder y gobierne. Dice, porque ya está en acción, verso 7, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente. Miren, quiero aquí tener cuidado, por eso a veces digo, yo lo veo así, no quiero exagerar. Pero el misterio de la iniquidad, podemos entenderlo como cómo opera la maldad. Cómo una persona se le mete un pensamiento demoníaco, pero no lo ve, es un misterio. Pero está operando en el corazón, dice Efesios, en los hijos de desobediencia. Y este misterio de iniquidad es la influencia de Satanás.
en el pensamiento y corazón de las personas. Satanás no tiene acceso al corazón si no le permitimos, como a Caín. El pecado está a la puerta, pero tú le abres si quieres. Pero el punto aquí es que si no tenemos el Espíritu Santo y su palabra, no podemos distinguir cuando Satanás nos ataca. Sin la luz del Espíritu no podemos. Y no todos los cristianos son espirituales. No todos los cristianos andan con las lámparas llenas. No todos los cristianos son sensibles a la guía y la voz de Dios. No todos, desafortunadamente, hermanos. Dice el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás. Aquí vemos que por el poder satánico a un hombre se le va a infundir. Es una imitación de cómo el Padre envió a Jesús. Satanás también va a enviar a un anticristo de parte de él, que va a hacer lo que Satanás diga. Dice, por obras de Satanás. Dice, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ahora, si usted le quita la palabra mentiroso, señales, con gran poder, señales y prodigios, es Jesús. Pero cuando usted le agrega mentirosos, estamos hablando de un poder similar, a diferencia de que Jesús vino a manifestar su poder y sus señales y prodigios para vida eterna, pero Satanás enviará un anticristo para manifestar poder y señales y prodigios mentirosos para perdición eterna. Va a utilizar su poder contrario a Jesús. Orgulloso, va a tener guardaespaldas, no hay quien le ponga un dedo, va a regalar lo que los discípulos le pedían a Jesús, ¿verdad? Reino terrenal, va a sentar personas a su derecha y a su izquierda, va a hacer todo lo contrario que Jesús nos manda a negarnos. Este anticristo lo va a traer. Así lo entiendo. Y este poder lo va a ejercer con cosas materiales. ¿Quién dicen por allá, quién que le ofrecen pan dice que no quiere? ¿Verdad? ¿Quién que le ofrecen pan llora? Si usted ama más lo material, el anticristo lo va a agarrar por el cuello. Por eso debemos morir lo terrenal ahora que está fácil la vida. Dice el texto 10, y con todo engaño de iniquidad, aquí este engaño es el engaño que solamente es visible para los que practican justicia, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este anticristo engañará a los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es la verdad? Negarnos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Dice el versículo 11, por esta razón, por eso dice por esto, porque no amaron la verdad. Fíjense que el corazón es nuestro GPS para saber que estamos interpretando la Biblia bien o mal. Dice, por esto, por haber amado más la injusticia, Dios les envía un poder engañoso. Dios va a quitar el único medio que tenemos para discernir injusticia. A lo mejor está conectado cuando dice el cual hay algo que detiene al anticristo, el cual será removido. Eso que será removido, el Señor aquí dice, enviará un poder engañoso. Y aquí vamos a ver, hermanos, un punto importante. Dice, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron, los que no amaron la verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos? La verdad no es que Dios te va a hacer rico, ni aún que te va a sanar físicamente. La verdad es que Cristo vino para morir en la cruz, para darnos vida eterna. Nos vaya bien o nos vaya mal en esta tierra. Seamos un Lázaro, así como el rico y Lázaro, con llagas, pasando trabajo, o así seamos un Nicodemo o un José de Arimatea que tenían dinero. Cualquiera de los dos, dice Santiago, el Señor humilla al rico y exalta al pobre y lo pone a nivel. Eso dice Santiago. Dice el texto 12, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Quizás algunos están asustados al escuchar todo esto y se preguntan, ¿verdad? ¿Sería similar la pregunta de Pedro cuando Jesús, ¿verdad?, le dice, ¿quién podrá ser salvo? ¿Se acuerdan de esa pregunta de Pedro? Aquí Pedro dice, Señor, cuando el joven rico viene delante del Señor, ¿verdad?, y dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, solamente existe uno bueno, es decir, todo el mundo en la tierra es malo en el sentido de justicia para entrar al cielo.
y le dice, ¿conoces los mandamientos? Dice el joven, sí, los he cumplido todos. El Señor le dice, te falta uno. Y aquí Jesús va a apelar a su corazón. Este joven amaba el dinero, era codicioso y tenía mucho dinero, significa que su amor era grande por el dinero, era muy poderoso. El corazón de él estaba tan enredado en sus riquezas que cuando escuchó lo que costaba seguir a Cristo, dice que se fue triste. Cuando los discípulos, entiéndase que los discípulos eran pobres, ven, dice, ¿quién podrá ser salvo? Ahora, ¿por qué preguntarían eso si ellos son pobres? Porque ellos confiaban en lo mismo que él. Y Jesús le dice, de cierto os digo, cuán difícilmente entrarán los ricos al cielo. Y ellos pensaron que dijeron, ningún rico entrará al cielo. Y Jesús dijo, no es eso lo que quiero decir. Puede verlo en Marcos 10 está la historia. Jesús le dijo, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, cuán difícil será entrar al cielo los que confían en las riquezas. Ciertamente para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Quiero que noten que irónicamente Jesús dice, para Dios no hay nada imposible. Pero quiero que entiendan eso, hermanos. Para Dios es imposible convencer un corazón que no le ama. Por eso van al infierno las personas. El joven rico se fue, Dios no lo pudo convencer. ¿Por qué? Porque no va a manipular su amor. Era una decisión del joven rico abandonar su Dios pagano, el dinero, y seguir a Cristo. Iba a tener riquezas en el cielo mucho más y eternas. El Señor dice, para el hombre es imposible, pero para Dios es posible porque para Dios no hay nada imposible. Nada imposible significa que bajo la ayuda del sacrificio en la cruz, el Señor iba a proveer la salvación eterna para los que en Él confían. Pero sí es imposible para Dios convencer a alguien que ama más sus riquezas o lo material, incluso su propia vida, más que a Dios. Porque el joven rico se fue triste. Qué bueno que el texto dice que Dios le amó. Miren, algunas aplicaciones para no ser engañados, antes de terminar. Algunas aplicaciones para no ser engañados. Debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Es lo primerito. A veces pensamos que para no ser engañados hay que estudiar mucho. Y sí, pero no es lo primero. Lo primero es el corazón, la intención, el amor. Cuando tú amas a Dios sobre todo, Dios te guarda, Dios te protege y Dios te ilumina con la verdad. Miren, muchos de ustedes, he escuchado testimonios de muchos cristianos donde estaban en iglesias falsas o vamos a decir enseñaban mal la palabra y el Señor los sacó de allí y usted no sabe ni cómo. Usted no sabe ni cómo Dios lo sacó, porque usted andaba buscando a Dios. Dios lo sacó porque dice la palabra, el que toca se le abrirá, el que busca hallará, el que busca a Dios y el que le toca a Dios. Por eso el corazón tiene que estar correcto. Amar a Dios significa adorar a Dios y servir a Dios. Lo segundo es permanecer firmes y constantes en las Escrituras. Estudiarla, memorizarlas y meditar en ella. Lo tercero, obedecer la palabra de Dios en todo tiempo. Vivir bajo la guía del Espíritu Santo y siempre permanecer en su palabra. No permitir que el sentimiento o las experiencias, vamos a decir, de esas experiencias de visión y sueños, estén por encima de la palabra de Dios. Es importante esto. En la historia del buen samaritano, mis hermanos, habían 3 personajes: sacerdote, un levita y un samaritano. El sacerdote interpretaba la ley diciendo, hay un hombre medio muerto, pero la ley me exige la ceremonia. Debo de atender la ceremonia. El levita de igual modo ve al hombre que dejaron medio muerto y dijo, necesito asistir al sacerdote. La ley me exige que debo atender aquello antes que este hombre que dejaron medio muerto. El samaritano interpretó la Biblia, por así ponerlo, la ley de Dios, con las obras de entregarlo todo. Lo sanó, lo cargó, lo llevó a un lugar para ser sanado porque lo dejaron medio muerto. Y Jesús utiliza el acto o la acción de este samaritano para traducir e interpretar correctamente al intérprete, irónicamente, cómo se debe interpretar correctamente la Biblia. No es por el intelecto, es por lo que produce el corazón en Cristo. Quiero terminar con 1 de Juan 2,
del 26 al 29. Vamos allá. Primera de Juan 2. Si usted no ama a Cristo sobre todas las cosas, significa que usted ama otra cosa. Y si usted ama otra cosa más que a Dios, Satanás, usted es una presa fácil para Satanás. Porque cuando Satanás te ofrece algo, tú tienes a Cristo aquí, pero tienes otra cosa aquí. Satanás te va a ofrecer esto, no a Cristo. Tú siempre vas a ser guiado y gobernado por lo que tú más amas. Porque eso que tú amas más es lo que te gobierna a ti. Entonces aquí en Primera de Juan 2 termina con un texto clave para saber o para aprender en parte cómo no ser engañado, especialmente en esos tiempos. Primera de Juan 2 dice, os he escrito sobre los que os engañan, dice, pero la unción, la palabra unción se está refiriendo al Espíritu Santo que mora en el creyente. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, el Espíritu Santo, permanece en vosotros, ahí está con nosotros. Él prometió, yo estaré con vosotros hasta el fin. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ahora, siempre uso este ejemplo para que esto se entienda y no me malinterpreten. ¿Qué significa que no tenemos necesidad, de que nadie nos enseñe? Bueno, en Efesios 4:11 dice que el Señor estableció maestros. Entonces vemos ahí una verdad. Por otro lado, este texto dice, no necesitan un maestro que le enseñe, y tenemos estos dos. Significa que un maestro de carne y hueso como yo, o sea, de carne y hueso como yo, te enseña la Biblia, te da las instrucciones, la interpretación, etc. Pero el Espíritu Santo es el que te trae la convicción para saber si lo que estás escuchando es verdad o es mentira. Voy a repetirlo. Un maestro terrenal te puede enseñar la Biblia, pero el Espíritu Santo te afirma o te confirma la verdad. Es decir, ves a un predicador, por ejemplo, y de repente escucha lo que dice el predicador. Y esto sucede hasta con los que no saben tanta Biblia. Pero al tú tener una relación con el Señor te va a decir por el Espíritu si lo que está hablando Él es verdad o es mentira. Aquí es importante porque el texto dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe aquí la verdad, porque está hablando de engaño. De engaño. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Es decir, permanezcamos en la vid. No se muevan de ahí para que no los engañen. Dice el 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, cuando él venga, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Es decir, si no tenemos una relación constante con Cristo, en su venida, cuando él venga a buscar su iglesia y tú quieras acercarte, te dé vergüenza al verlo, porque no lo conoces en sentido espiritual. Te va a dar vergüenza al verlo como alguien que no conoces. Por eso en Mateo 7 dice, a los que me dicen Señor, no todos entrarán. Algunos me dicen Señor, Señor. Y yo les diré, nunca os conocí, porque no hubo una relación íntima. Dice el 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí se dan cuenta que todo el que vive en justicia tiene la evidencia de que Dios vive en él. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que sí tenemos que estudiar detenidamente las Escrituras. Tenemos que profundizarlas, pero no debemos de desconectar el corazón. Dice Esdras 7:10 que Esdras preparó primero su corazón para examinar las Escrituras, ponerla por obras y luego enseñarla. Entonces, esto es tan peligroso, hermanos, porque hay maestros, ¿verdad?, que idolatran su conocimiento. Tienen mucho conocimiento y su gloria viene de lo que saben y adoran su conocimiento. Pueden decir gloria a Dios, pueden levantar las manos, pueden predicar la Biblia. Pero si su corazón, así como el intérprete, ama más el enseñar que a quien enseña, el corazón está mal y está siendo engañado. Está en tinieblas, dice la Biblia. Entonces, el GPS de la verdad es el corazón. El intelecto es para estudiar y recibir información,
pero la interpretación que Jesús nos pide es la obediencia. ¿Cómo, cuando alguien me pregunta, cómo tú sabes que tú estás en la verdad? Y obviamente por la perseverancia y lo que la palabra produce en mi corazón cada momento. Veo como el alba, mi vida va siendo iluminada por Cristo poco a poco. Pero si veo mi vida que no da fruto, no amo a mi prójimo, no me niego, etcétera, etcétera, cada día, inmediatamente estoy mal. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que es muy importante en nuestro corazón amar a Dios sobre todo. Estamos viviendo en tiempos donde usted entra al internet y se va a encontrar con 100,000 predicadores y profetas. Y yo les aconsejo, este texto nos dice, nadie tiene que enseñarte quién tiene la verdad. Yo nunca le voy a decir, yo tengo la verdad, no. Yo les presento la Biblia, pero cada cristiano en particular tiene que tener su relación íntima con Dios. Si tú no tienes una relación con Dios, entonces vas a depender de mí como maestro. Pero si tú dependes del Espíritu Santo, cuando yo predico, el Espíritu te va a decir, lo que Él dice es mentira o es verdad, una de dos. Así que yo espero, mis hermanos, que en esta enseñanza hayan recibido la palabra que nos ilumina, mis hermanos. Tengan cuidado con lo que escuchan en el internet. No soy quien para prohibir que vean videos porque irónicamente me están viendo a mí, pero sí les aconsejo que afirmen su corazón. No se dejen llevar por los mensajes emocionales o sensacionalistas. Todo lo que escuchen, busquen un sustento bíblico. Eso que dijo el profeta, eso que se soñó fulana, esa visión que ella tuvo, está alineada con la Biblia. Quizás no lo va a decir con letras y acento igual, pero sí va a tener el mismo, debe tener, es la palabra, debe tener el mismo sentido. 1 Corintios 2:14, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Entonces, no dejemos que el impacto de un video, porque el que está profetizando está llorando, o dijo, Dios me mostraba que los niños, y miren, a veces son profecías correctas, yo no soy quien para interpretarlas. Pero la mayoría que escucho, cuando me dicen, mira eso, a ver qué tú crees, lo primero que hago antes de permitir que eso entre en mi corazón es examinarlo y decir, es que no es bíblico porque falta todavía lo que dice la Biblia cumplirse. Si me dicen que Jesús viene mañana, ¿dónde está el anticristo? Si me dicen que ya estamos a un mes de la venida de Cristo, significa que en 3 semanas viene la apostasía, el anticristo, la marca de la bestia. Hermanos, tenemos que ser bíblicos. Así que vamos a crecer en el estudio de la palabra y vamos a mantenernos, como Pablo dice, no os dejéis mover tan fácilmente. Hermanos, muchas gracias por sintonizarnos. En el día de hoy tuvimos un poco de interrupción. Más adelante editaré el video con las notas. Será puesto en YouTube y otra vez retransmitido en Facebook con las correcciones de lo que hoy pasó. Y tenemos paz. Sabemos que todo lo que depende del hombre tiene sus defectos y sabemos que la palabra llegó. Yo sé que el mensaje llegó, es lo más importante. Y le pedimos que sigan orando por nosotros para que la transmisión siga llegando limpia y clara. Y les pedimos que se mantengan también a la brecha, porque sí lo digo, Cristo está cerca, mis hermanos. Les recuerdo que mañana, 10 de la noche, tendremos la conferencia para parejas y estaremos nada más transmitiendo en vivo por YouTube. Ya luego, más adelante, buscaremos otros medios, pero es nuestra primera reunión de parejas. Y Dios está haciendo cosas muy bonitas. Así que vamos a seguir adelante. Estamos juntos en esto como iglesia. Y les mandamos un abrazo de parte de mi esposa, de su servidor y mi suegra que vive con nosotros acá. Estamos muy bien en salud hasta el momento, gracias a Dios. Y seguimos orando por los que están enfermos del coronavirus y por otras enfermedades también. Los que están llenos de temor, no tengan miedo. El Señor dice, no os turbéis porque esto no es nada comparado con lo que viene. Y vamos a echarle ganas, como dicen los mexicanos, y estamos juntos orando, mis hermanos. Les amamos en Cristo. Sigan orando, una vez más le pedimos para que el Señor siga manifestando su gloria en nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.